En este capítulo número 13 vamos a ver que la palabra de Dios es esa roca sobre la cual todo debe edificarse. Y si no, nuestra historia está sentenciada al juicio de Dios. Así que nos vamos a quedar ahí en el capítulo número 13. Si usted va al último capítulo de Segunda de Reyes, de ese Segunda de Reyes, el capítulo 25, solo para leer unos versículos, luego usted vuelve a Primera de Reyes, capítulo 13. Usted se va a dar cuenta de algo. ¿Qué es lo último que el narrador de Reyes dice? Aunque nosotros tenemos dos, Primero y Segundo de Reyes, realmente es un solo libro. Y este libro, o estos dos libros, terminan con la siguiente narrativa. En el capítulo número 25 de Segunda de Reyes, el versículo 27. Dice el versículo 27, Segunda de Reyes 25. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Aconteció a los 37 años del cautiverio. Dice que en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que el trono de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Entonces aconteció a los 37 años del cautiverio. Entonces el escritor de Reyes, haya sido quien haya sido, algunos creen que fue el profeta Jeremías, pero haya sido quien haya sido el escritor inspirado, escribe este libro para hablarle a esa audiencia que estaba prisionera en Babilonia. ¿Cómo es que hemos llegado a ser esclavos? ¿Cómo es que hemos llegado a estar en el exilio? ¿Cómo es que nuestro rey, aunque la nota es positiva porque dice el texto que fue levantado, lo que nos da una idea de más o menos ya Dios haciendo algo para comenzar a restaurar a la nación, que le faltaban todavía casi la mitad de los años para comenzar a venir del exilio, para que se cumplieran los 70 años de cautiverio que iban a tener en el exilio? Aunque es así positivo, el autor, quien escribe, todavía está enfrentando el cautiverio y le escribe a esa audiencia para mostrar que Dios seguía siendo fiel al preservarlos y para explicarle las razones teológicas de por qué ellos estaban ahí y que debían volver a poner su confianza en la palabra de Dios para que Dios los restaurara. Usted va a volver al capítulo número 13 y este capítulo número 13 vamos a ver cómo el narrador nos hace un aporte para entender por qué fracasa una nación, por qué fracasa un individuo, por qué puede fracasar una iglesia. Y nosotros nos vamos a quedar ahí en el capítulo 13, vamos a leer el capítulo en el transcurso de la exposición y vamos entonces a orar una vez más para nosotros quedarnos en ese capítulo número 13 de Primero de Reyes. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por darnos este tiempo, gracias porque no somos, Señor, dignos, no somos dignos de acercarnos a ti, no somos dignos por nosotros mismos de acercarnos a este regalo maravilloso de tu palabra escrita, inspirada, dada, Señor, a nosotros para que sea luz, para que sea lámpara, para que nos guíe, Señor. Nosotros no nos queda de otra que clamar a ti para que tú nos ilumines, para que tú nos capacites, para que tú nos fortalezcas, Señor, con tu Espíritu Santo para obedecer tu verdad en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, oh Padre, a ser tuyos, a ser pueblo tuyo, a vivir para ti en santificación, en obediencia continua a tu palabra, amándote por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que ese es tu deseo, que nos vaya bien,
que vivamos conforme a tu palabra, porque tú mismo conoces que abandonar tu palabra, Señor, es la tragedia. Así que te damos gracias, pedimos tu bendición y tu dirección, y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Una de las palabras más hermosas que nos dejó o que nos ha dejado la herencia griega que nosotros tenemos es la palabra diálogo. De hecho, la usamos frecuentemente, ¿verdad? Usamos la palabra diálogo con mucha frecuencia. Es una palabra que los griegos utilizaban con más frecuencia que nosotros. De hecho, la palabra diálogo es dos palabras en griego, dia, que es la preposición que significa a través de, y logos, que es la palabra por excelencia para los griegos para pensar en el razonamiento, en el tratado, en lo más elevado que puede expresarse. Así que diálogos no era más que ir a través del razonamiento. Por eso cuando dos personas dialogan, se supone que están yendo a través del razonamiento, pensando cómo son las cosas. Es el nivel comunicativo más alto. Así lo veían los griegos. Este diálogo. Dios que nos ha hablado, o sea, que ha dialogado con nosotros en Cristo. Cristo es ese razonamiento de Dios, el diálogo de Dios, el logos de Dios, el verbo de Dios, como traduce la Reina Valera en Juan capítulo 1, versículo número 1. Cristo es ese logo de Dios, es la conversación más elevada de Dios con nosotros. La única manera que nosotros tenemos para racionalizar con Dios tiene que ser a través de Cristo. Para dialogar con Dios tiene que ser a través de Cristo, porque Cristo es el tratado por excelencia de Dios. El razonamiento por excelencia de Dios. La palabra diálogo nosotros la tenemos en otras, por lo menos la palabra logos, la tenemos en otras palabras, muchísimas palabras, los doctores, esas clasificaciones de las diferentes especialidades de los doctores que incluyen la palabra logo y muchísimas otras palabras en español que incluyen la palabra logo, pero piense por ejemplo en su cardiólogo. Y aquí me ayudarán los doctores, ¿verdad? Entonces, la palabra cardia en griego significa corazón. ¿Sí? Entonces, el cardiólogo no es más que una persona que ha acumulado mucho conocimiento acerca de la cardia. Y entonces, por tanto, es cardiólogo. Porque ha reflexionado tanto, tiene tanto conocimiento, tiene el tratado del corazón. En el caso de Cristo, Cristo es el logo de Dios, la ciencia de Dios, el tratado de Dios, donde está la comunicación de Dios. Ahora, usted puede hablar de su cardiólogo, puede hablar con su cardiólogo y no necesariamente hablar de cardiología. Y su cardiólogo puede hablar con usted y no necesariamente hablar de medicina. Usted puede hablar de mango con su cardiólogo. Y si no es prohibiéndose lo que está, con lo bueno que son los mangos. Pero cuando nosotros hablamos de Cristo como el logos de Dios, es imposible no hablar de Dios. Porque Dios y su palabra son idénticos. Dios y su tratado son idénticos. Dice las Sagradas Escrituras en el texto de Hebreos que el Señor Jesucristo es el resplandor mismo de su sustancia. La palabra de Dios no es independiente de Dios. La palabra de Dios es equivalente a Dios. Y si usted rechaza la palabra de Dios, usted rechaza a Dios porque eso no se puede separar. Porque Dios y su palabra son equivalentes. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios? No importa en el área que sea. Y siendo aún mucho más enfático, yéndonos al final, al punto concluyente de la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios encarnada, el logo de Dios en la persona de Jesucristo? Eso es lo que este capítulo nos responde. Y nosotros vamos a ver en este capítulo cómo Dios está mostrándonos que rechazar su palabra es elegir el camino de la tragedia.
Dios se lo estaba diciendo a la nación a través de su autor inspirado. Dios estaba comunicándole esta verdad, aunque Dios también quiere mostrarle que si ellos confían en su palabra, pueden ser restaurados para el momento en que ellos estaban viviendo, que la única esperanza que ellos tenían era creer en las promesas de Dios, que no había otra esperanza. Ahora, ¿cómo nos presenta esto Dios en este capítulo número 13? En primer lugar, aunque en su palabra, en su hablar, Dios te confronta, Dios denuncia nuestro pecado y Dios denuncia nuestra idolatría, su palabra es siempre y será siempre un acto de misericordia, una oportunidad sin igual. Cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios envía su palabra a alguien, aunque lo esté confrontando, es una misericordia de Dios manifestándose hacia esa persona. ¿Qué sucede cuando rechazamos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que sucede? Como decía la nación de Israel, tanto el norte como el sur, ambos reinos fracasaron. Ambos reinos fueron llevados en cautiverio y la razón fue una sola: no hicieron caso a la palabra de Dios. Que Dios nos hable no es un mérito. Que Dios nos hable no es una cosa que nosotros nos ganamos. Que Dios nos hable es una gracia de Dios. Es una entrega misericordiosa de Dios. Es el deseo de Dios de hacernos bien, de manifestar su amor, de manifestar su misericordia. No es un mérito. Que Dios decida hablarnos es parte de ese amor abundante, es un don divino para con nosotros. No controlamos la iniciativa divina. Es Dios quien se desprende para hablarnos. Y eso lo vemos aquí en esta narrativa. Mire cómo comienza este texto diciendo. Vamos a leer rápido porque vamos a leer secciones grandes. Vamos a leer hasta el versículo número 10. Dice el capítulo 13, primero de Reyes, vamos a leer hasta el versículo 10, dice de la siguiente manera: he aquí que un varón de Dios, palabra que esa frase se va a repetir una y otra vez, Ish Elohim, que es una frase hebrea que en el Nuevo Testamento también está traducida como hombre de Dios, se usa en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo número 17, para que el hombre de Dios sea, aunque allá está en griego, en este caso está en hebreo, aquí en el capítulo número 13, dice que aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, otra frase que se va a repetir mucho en este capítulo, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam, rey del norte, que había decidido abandonar a Dios junto al altar para quemar incienso, el altar de Betel que tenía un becerro de oro y había otro en Dan, dice el texto, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, porque la palabra de Dios define la historia. Josías iba a venir 200 y tantos de años después, dice, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: agárrenlo preso, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezarla. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un regalito, te daré un presente.
Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino en que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hermano, todo un drama. La palabra de Dios dirige la programación de la historia, tanto lo de corto plazo como a largo plazo. Esto se ha repetido y se repite en el libro de Primera de Reyes, que dicho sea de paso, si el libro de Hechos se llama los Hechos de los Apóstoles, y algunos sugieren que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, el libro de Reyes debería llamarse los Hechos de la palabra de Dios profetizada. Porque cada rey es confrontado con un profeta, y en este caso Jeroboam, confrontado por este varón de Dios, anónimo, pero que no importa decir el nombre de él, en este caso, porque lo que importa es la repetición de la frase: la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dios ha hablado, la palabra de Dios. Este capítulo está lleno precisamente de eso, de la acción de Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios dirige la historia. La palabra de Dios es el timón de la historia. Este capítulo está diciéndonos eso, y es lo que Dios le estaba diciendo a la nación de Israel, y lo que Dios nos está diciendo ahora. La profecía bíblica dirige la historia. De seguirse la palabra de Dios, nuestra historia va a tener éxito. De abandonarse la palabra de Dios, estamos entrando en un desorden, en una desgracia segura. Cada vez que actuamos contra la palabra de Dios, estamos introduciendo el caos y la desgracia. Y este profeta, que viene para confrontar a Jeroboam, que había abandonado a Dios, viene para mostrarle a Jeroboam una oportunidad de volverse a Dios. Es una oportunidad de que él regrese a Dios. Él va para confrontar el altar. Él va para decirle a Jeroboam: esta adoración que ustedes están haciendo aquí es falsa, y es una adoración que ofende a Dios, y Dios la ha sentenciado desde el principio. Era inaugurando lo que estaban. ¿Usted ve? Y Jeroboam está ahí como estaba Salomón cuando inauguró el templo, liderando la adoración del pueblo. Aquí está Jeroboam liderando una adoración idolátrica contra Dios, contra la revelación, contra la palabra de Dios. Y en ese momento, ahí, sin pedir permiso y sin nada, llega el profeta a condenar lo que está sucediendo ahí. Imagínese usted que Abinader esté inaugurando un hospital y usted llega y salta ahí mismo: ¡pran! Hospital, tú te vas a abrir por la mitad, y todas las camillas que están ahí van a salir volando. Abinader dice: métalo preso. Metan preso ese loco. Eso fue lo que hizo este hombre, sin invitarlo, sin nada. Y del sur, para colmo es del sur, que del sur no queremos nada aquí. O que esté inaugurando Abinader una escuela, y yo usted ahí: escuela, tú te vas a partir ahora mismo, las butacas van a salir volando. ¿Y qué hombre es este? Y que entonces se abra la escuela por la mitad, o se abra el hospital. Dios está confrontando la idolatría con una clara señal de poder, de manifestación y de cumplimiento de su palabra, para que todo el que estaba ahí entendiera que la palabra de Dios es eficaz y se cumple. Una señal clara, un llamado claro al arrepentimiento. Tristemente, el capítulo al final nos va a decir que Jeroboam no se volvió de su pecado, no le hizo caso a la palabra de Dios. Él ni los que van a venir después de él en el norte, por tanto, serán destruidos por la misma sentencia de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es eficaz, se cumple, se está cumpliendo ahí de manera inmediata. Y dice, y de aquí a unos años va a venir uno de la descendencia de David y su nombre va a ser Josías. Y eso se va a cumplir al pie de la letra. Al pie de la letra. El poder de la palabra de Dios confirmado. Y está confirmado también, no solamente con la señal de que el altar se iba a abrir, porque se abre el altar. Está confirmado también por la impotencia del mismo culto idolátrico. ¿Qué es lo que sucede con Jeroboam? Viene el profeta, altar, altar, y clama contra el altar, y te vas a abrir. Y cuando el altar se abre, Jeroboam dice, póngalo preso. Se le seca el brazo. No puede traerlo el brazo. Pero él tenía otro brazo, él puede decir, ustedes me oyen que lo ponga preso. A ver qué iba a pasar. Cuando él vio que ese brazo se le secó. Miren qué es lo que él dice, vean. Miren qué es lo que él dice. Dice el texto en el versículo número 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Pero hermano, usted está en un altar que usted está clamándole a un becerro. Pídale al becerro, porque entonces, ¿en qué estamos? Ah, porque está en el lío ahora sí. Pídele al Dios tuyo que me enderece el brazo. Pero él está reconociendo entonces que lo que él está adorando es un disparate, que no sirve para nada. Él mismo está reconociendo que ese sistema falso de adoración no tiene ningún poder, porque no hay ningún poder en el sistema falso de adoración. No hay ningún poder cuando usted abandona la palabra de Dios. Y es tanta la misericordia que Dios está manifestando contra Jeroboam, que dice el texto, hermano, en el mismo versículo 6, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Hermano, porque si soy yo, le digo, Señor, déjasela dura, y sigo mi camino, lo dejo ahí, déjasela seca. Ahora este hombre es tan íntegro en esta confrontación con cuando la idolatría se hace política y la política se hace idolatría, porque eso, hermano, no es nuevo. Dice el texto que el rey agradecido, y entendemos también que hubiese sido un movimiento, una jugada política interesante. El rey le dice, en el versículo número 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a mi casa y comerás, y te daré un regalo del rey, hermano. Eso podía ser, qué sé yo, un burrito de último modelo, una cosa así, para que se fuera tranquilito para allá, para Judá. O quién sabe, un carguito, una botella, algo ahí en el estado. El asunto es que si ese profeta se metía en la casa del rey, el rey había hecho una jugada política maravillosa. ¿Por qué? O la gente hubiese dicho, oh, pero mira, el profeta dijo que se iba a abrir la casa. El altar se abrió. Y el profeta oró para que se sanara el brazo del rey. No, pero el profeta y el rey son compadres. El profeta está de acuerdo que él siga haciendo eso. Aunque él dijo todo eso que él dijo, pero en el fondo están de acuerdo. No, ¿qué pasa aquí? Que Dios le había dicho al profeta, cero comunión ahí en Betel. Son enemigos míos, tú no seas amigo de ellos. Cero comida con ellos, porque comer juntos significaba tener compañerismo, estar de acuerdo. Dios le dijo al profeta, no comas nada en Betel. Esa es la misión. Ve, lleva el mensaje, es el mensaje y arranca para acá. Él se lo dice en el versículo número 8. Dice el texto, por el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo. O sea, por palabra de Jehová, yo te dije que ese altar se iba a romper, se rompió, eso va a pasar así. Y por palabra de Jehová te dije que va a venir un rey más adelante que va a matar a los sacerdotes. De hecho, ya el reino del norte había caído, pero el altar seguía en pie. Y cuando Josías llega para con la reforma, era una reforma para limpiar a Judá también. Más que al reino del norte, porque ya el reino del norte había caído.
Pero él está diciendo, eso se va a cumplir también. Y si yo voy y como allá en tu casa, ¿qué tú crees? La palabra de Dios no deja de cumplirse. Yo no puedo desobedecer la palabra de Dios. Bueno, pues el hombre es íntegro y es fiel. Dice el texto, no importa lo que tú me des, aquí yo no voy a comer ni pan ni voy a beber agua. Y dice el versículo 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. La palabra de Dios confronta nuestro pecado, confronta nuestra rebelión hacia Dios y tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles a esa confrontación de la palabra de Dios. Jeroboam no hizo caso a esa confrontación. Eso no lo dice con tristeza al final del capítulo, como decía, dice el versículo número 33. Dice el versículo 33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual le fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Porque rechazó la palabra de Dios, desafió a Dios continuamente. Así que la palabra de Dios nos confronta como una muestra de misericordia de parte de Dios a nuestra vida. Cuando usted es confrontado por la palabra de Dios, es Dios mostrándole su amor y su gracia para que el pecado no termine con su vida. Es Dios en su misericordia llamándonos a Él y al arrepentimiento. Ahora, en segundo lugar, uno nota aquí que aunque Dios nos somete a límites que en ocasiones, humanamente hablando, nos podrían parecer drásticos e incluso hasta ilógicos, esos límites no es por una cuestión caprichosa de Dios simple y llanamente. Esos límites que nos coloca la palabra de Dios es lo que nos da seguridad y es lo que más nos conviene. Cuando la palabra de Dios le pone un límite a usted, eso es lo que más le conviene, no le busque la vuelta. Es más, aunque usted no entienda, obedézcalo. Bueno, aquí nosotros nos dimos cuenta que Dios le puso un límite al profeta. Ahora la narrativa cambia, ya no es con Jeroboam. Ahora es con el profeta del sur en sí. Versículo número 11. Y vamos a leer una sección más o menos larga otra vez. Vamos a leer hasta el versículo número 23. Dice el versículo número 11, del versículo 11 hasta el 23, dice la palabra de Dios: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, subraya ahí, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Hermano, yo no tengo todas las respuestas aquí, por si acaso ya usted se está haciendo preguntas. Se lo digo temprano para que ahorita no decepcionarlo, o para que se decepcione adelante. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa,
vino palabra de Jehová al profeta, al viejo, que le había hecho volver. Porque ya no es el profeta, sino el que le hizo volver, el que lo descarrió. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, y el verbo volver se convierte importantísimo aquí, volver, 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 y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esa era la última cena. Es pobre si yo comiendo, porque es lo que da la idea en el versículo 23. Esta es la última ya. Versículo 20. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, o sea, ya no el viejo profeta, sino el que lo sacó del camino, le ensilló el asno. No hay testamento, no hay nada. Bueno, no va a ser enterrado tu cuerpo allá en Judá con tus padres. Y dice el versículo 24, y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. La motivación de este viejo profeta, no sabemos. Yo no sé si él quería comprobar la palabra de Dios directa, si él tenía envidia de que este hombre valiente se atrevió a decirle al rey en su propia cara. Yo no sé qué era lo que había en la cabeza de este hombre, porque más adelante nos va a parecer hasta medio heroico el hombre, y de que el hombre cree que se va a cumplir la palabra de Dios. No podemos decir exactamente qué era lo que lo estaba moviendo, pero este era un mentiroso, era un perverso. No podemos descartar la responsabilidad porque Dios trata como responsable al varón de Dios que había enviado. Fue una mentira que le costó la vida. Él tenía que cuestionar al viejo profeta. Tenía que informarse de la revelación que él mismo había recibido. Dese en cuenta que el viejo profeta le dice, no fue un ángel que me dijo. Además, yo soy profeta como tú. Él tenía que cuestionar eso y decirle, tú eres profeta como yo, no me digas. Y si tú eres profeta como yo, entonces ¿por qué Dios tiene que traer un profeta del sur para denunciar una adoración que está en la nariz tuya? Tú y yo no somos iguales. Ahora, ¿cómo tú te enteraste de lo que pasó? No, los hijos míos que me contaron. Ahora dime una cosa, ¿los hijos tuyos estaban ahí como espectadores o como adoradores? ¿Qué hacían? Ay, te fue a contar. No, usted y yo no somos iguales. No, pero que fue por un... Espérese, que Dios me lo dijo a mí directamente. Y aquí nadie ha respondido a este mensaje. La única manera en la que este mensaje, o que yo podría comer aquí, es si la palabra de Dios se ha aceptado. Si la predicación transformó el corazón de la gente a quienes yo le prediqué, entonces las cosas cambian. Ahora, si el corazón sigue igual, aquí no ha cambiado nada. Jehová me dijo, no coma ahí, que esa gente son enemigas mías. No coma, pues no voy a comer. Aquí nadie se ha arrepentido. Siguen siendo enemigos míos, siguen siendo enemigos de Dios. El mensaje que estaba siendo representado por el profeta seguía igual. El rey me dijo que me quería dar un regalo a mí. ¿Cómo cuántos regalos te ha mandado el rey a ti? Dime. ¿Cómo cuántos sobornos te ha mandado el rey a ti? También podía haberle preguntado eso. Él tenía que cuestionar, tenía que buscar a Dios, consultar a Dios antes de seguir esta opinión, de satisfacer una necesidad, porque verdad, hay que comer. Pero por palabra de Dios le había sido dicho, no comas. Ahora la escena, hermanos, cuando el león mata al profeta, es un mensaje, es todo un drama. O sea, está el león, el cadáver y el burrito. Los leones no son como los gatos, usted sabe, los gatos. Los que han tenido gatos, el gato mata todo. Si hay una mariposa, la mata. Y con los ratones que ellos se divierten. A los ratones lo agarran ahí, y cuando el ratón está medio cansado, le topa como quien dice, no te va a ir.
Y cuando el ratoncito sale corriendo, ¡wikiti! Para acá de nuevo. Y se divierte. El gato mata de todo para divertirse. No solamente para comer, pero el león mata para comer. Y entonces está el león ahí, el cuerpo y el burrito. Supongo que el león estará pensando, este lo maté yo porque comió, yo estoy en ayuna. El Señor. Pero la escena es clara. Lo que está diciendo, esto no es normal. Esto es un mensaje, ese león, pero ese era el profeta. Ese fue el profeta que no quiso ir a comer con el rey, pero comió con el otro profeta y Dios lo mató. ¿Usted sabe qué es eso? La otra señal. Se abrió el altar, el brazo del rey, y ahora al mismo profeta que desobedeció la palabra de Dios, también Dios lo mató. Hermano, si así es que Dios trata a los amigos, yo no quiero ser enemigo de Dios. O sea, el mismo profeta que trajo el mensaje, también Dios lo mató. Sí, lo mató, ¿por qué? Porque desobedeció. Los del norte habían sido llevados a cautiverio y los del sur por lo mismo también, porque desobedecieron a Dios. Ahora note lo que sucede del versículo 24 para allá, versículo 25. Y esto es interesante porque nos deja ver, hermanos, que aunque la humanidad completa fracase, la palabra de Dios no va a dejar de cumplirse. La palabra de Dios siempre va a ser eficaz. Mire, aquí fracasa el norte, fracasa el sur, representado en el mismo profeta. Y este viejo profeta, dicho sea de paso, hay un niño en la iglesia que terminando este mensaje, fue caminando derechito para donde mí y me dijo, Marrero, tengo una pregunta. Digo, ajá, dime. ¿Y por qué Jehová no mató al profeta mentiroso? Y mató al otro. Digo, mijo, yo no sé. Es que yo no sé. Pero él desobedeció. Oye, es que Dios le dijo no coma y él comió. Y dice, está bien. Por lo menos no siguió preguntando porque ya no había más respuesta. Está bien. Pero fue que él desobedeció, que comió y Dios le dijo que no coma. Pero mire lo que hace este hombre ahora. Y nos deja ver que la palabra de Dios no va a fallar, dice el texto, versículo 25. Y aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el viejo profeta que le había hecho volver del camino. Usted ve, lo había hecho volver de su camino. Ese hombre iba derecho. Y dijo, ese es el varón de Dios. Y ahora este hombre que estaba descarriado y que probablemente estaba pensando en Dios otra vez, dice él que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado en el león, al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. La historia está sometida, sea su historia personal, sea la historia de una nación, sea la historia del mundo, sea la historia de una iglesia, está bajo la sentencia de la palabra de Dios. Y dice este hombre, eso fue conforme a la palabra que Jehová dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, darle los honores de un hombre serio. Y puso el cuerpo en su sepulcro, en el de él, y lo endecharon diciendo, uno va a oír una cosa así, hermano. Ay, hermano mío. Pero condenado. Pero fuiste tú. Ay, hermano mío. Ay, hermano de nación, de profesión. Y ahora él está reflexionando y señores, es que lo que este hombre dijo se va a cumplir porque él mismo ha recibido la sentencia de su propio mensaje
que él dejó de creer. Y este hombre, el héroe ahora es él. Dice el texto, y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, señores, cuando yo me muera, oye, otro compromiso de otro que se iba a morir aquí. Cuando yo me muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. La palabra de Dios se va a cumplir. Señores, cuando yo me muera, entiéndenme ahí que ese hombre dijo la verdad, se va a cumplir. Y es tan dichoso el viejo que cuando llega Josías y llega a Betel, cuando está con la reforma, y dice, me sacan todos los huesos de todo el que esté ahí, se lo tiran arriba al altar, porque la idea era corromper el altar para que no se usara más. Y los sacerdotes que estaban ahí lo mataron. Y sáquenme todos los huesos que están por ahí y échenlo encima del altar. Y había un monumento como con una piedra, una cosa, y preguntó, ¿y ese monumento que está ahí qué significa? Dice, no, espérese, jefe. Eso fue un profeta que vino de Judá, que dijo exactamente lo que usted está haciendo. Y dice el rey, nadie le ponga la mano a esos huesos. Ahí estaban los huesos del viejo. Pero usted sabe lo que está diciendo, lo que él está reconociendo. Él está diciendo, la palabra de Dios no va a fallar. ¿Y cuáles eran los indicadores? Él dice, es que el altar se abrió. Es que Jeroboam, ahí el rey le dijo lo que le iba a decir, le sanó el brazo. Es que él mismo se ha convertido también en una confirmación de su propio mensaje. Esto no puede fallar. La palabra de Dios no falla, se cumple. Hermanos, y a manera de conclusión, aunque todo el mundo alrededor suyo falle, incluido usted mismo, la palabra de Dios no va a fallar. La palabra de Dios se va a cumplir siempre. Mire, tenga cuidado con las voces con apariencia de legitimidad, de autoridad que buscan apartarnos de la verdad de Dios. Al profeta no lo engañó el político. No lo engañó el politicazo, porque Jeroboam era un politicazo. No lo engañó, se mantuvo firme. Ahí, no, Jehová me dijo que no coma ni beba, me voy. Y se fue. Pero cuando viene este que habla la misma jerga, el otro evangélico, yo me congrego en la iglesia Palacio Celestial. Ajá, sí, el Señor me dijo. No, ya pues si el Señor te dijo, hermano, eso hay que hacerlo, porque ¿y qué uno va a hacer que si el Señor te dijo? Sí, hermano, pero lo que el Señor le dijo a él está contrario a la palabra de Dios que te ha sido revelada anterior. Ten cuidado. Pero que las otras voces también. No, porque ahora tú sabes que ya el matrimonio no es el contexto de seguridad y de bendición para las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Porque ahora los tiempos han cambiado. Y esa vocecita se oye. Un ángel me dijo que por palabra de Jehová, ven, come. Si ve, come para que te mueras. Ve. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay cosas que de una vez las satanizamos y decimos, no, eso es el diablo prendido en candela, no le haga caso. Pero hay otras voces que vienen como con una autoridad espiritual. No, eso sí, ahí sí. Hay que tener cuidado con lo que contradice la palabra de Dios, aunque tenga apariencia de espiritualidad. Todo límite, como nosotros decíamos ahorita, al que nos somete la palabra de Dios, es nuestra área de seguridad. No se salga de ahí. Porque cuando usted se sale de ahí, no, que yo no lo entiendo, no lo entienda, obedezca la palabra de Dios. Que no coma, pero hay que comer. Y esto es un viaje largo, y esto es a pie, no coma ni beba. Yo voy a venir con sed. Sí, hermano, pues usted no se va a morir. Don profeta, usted no se va a morir, usted va a ir ahí a Betel. Él es la frontera, ahí mismo que está la frontera. Usted va a predicar su mensaje. Después que usted salga de ahí y llegue al terreno de Judá, coma y beba todo lo que usted quiera. Era una cuestión de obedecer la palabra de Dios y ahí estaba su seguridad. Y Dios le dijo, sentenció a este profeta a ni siquiera ser enterrado en la tierra de Judá.
La obediencia a la palabra de Dios es nuestra área de seguridad. No se salga de ahí. Y otra vez, hermanos, otra vez, un hijo de David es el héroe principal en los planes de Dios. Mire cómo es que le dice el profeta. En el versículo número 2, por allá por la mitad, dice: he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Interesante, ¿verdad? Otra vez de la casa de David es el héroe. Otra vez es de la casa de David que va a venir el que trae al pueblo a la adoración verdadera. Otra vez es de la casa de David que va a venir el libertador. Otra vez de la casa de David es el que va a venir el que nos traiga a Dios. Tengo para decirle que de la casa de David es que viene Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos trae a la adoración real y permanente para que nosotros encontremos a Dios tal y como Dios es, la conversación final de Dios, el diálogo último de Dios en Jesucristo. Porque este Hijo de David es el Rey por excelencia. Es el que nos trae a Dios para nosotros permanecer en Dios. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, hablando del mismo Jesucristo, en la transfiguración dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces ahora, si usted quiere evitar la desgracia en su vida, hágale caso a Dios y oiga a su Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Si hay aquí personas que no han sometido su vida a la autoridad de Jesucristo, en esta noche le invitamos a que usted haga caso a la palabra de Dios. Dios le habla por su gracia y su misericordia. No porque usted y yo merecemos que Dios nos hable. Dios nos habla por su gracia y por su misericordia. Y Dios le ha hablado y le sigue hablando en Jesucristo, que entregó su vida para el perdón de los pecados suyos, míos, y para que nosotros podamos venir por fe a Él. Aproveche esa oportunidad en esta noche y venga a los pies de Jesucristo. Padre, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por hablarnos en tu palabra, porque tú quieres hacernos volver a ti. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.